trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é? Diz-te toda a verdade, é que só por... Bienvenidos a bordo. Ustedes me verán con esto, imaginarán que lo voy a abrir acá. No corresponde, en un lugar cerrado. Esto del paraguas es absolutamente simbólico. Lo necesitamos, en realidad necesitamos para protegernos si hay lluvia. Porque si no hay lluvia, es uno de los más grandes problemas que tiene la Argentina. Y esto del deseo de la lluvia, de invocar a los dioses, a los espíritus, a lo que sea, para que llueva, es fundamental. Más fundamental que cualquier otro tipo de anuncio que vaya a hacer el miércoles el gobierno o que ya haya empezado a hacer hoy Alberto Fernández. Voy a hablar sobre este tema del paraguas porque no es el paraguas, es la lluvia. Y la lluvia es vital para resolver el problema de la vulnerabilidad argentina. Y cuando me refiero a esto es porque si no llueve, no es como lo de Alberto Fernández, que le tiene que ir bien para que nos vaya bien a todos. Al contrario, ustedes saben que a algunos no le va a ir bien. Pero con este otro tema es fundamental porque sí, de esa razón, a todos nos va a ir bien. Antes voy a hablar de que volvió el peronismo hoy. Eso es lo que diría una vecina mía, una señora, digamos, de otra época, que algunos podrían calificar de gorila. Pero la verdad que el espectáculo que hoy se dio en la Unión Tranviaria Automotor, en la UTA, en la sede, que fue una suerte de, digamos, de ocupación violenta, vandálica, rompieron todo. Estamos hablando de 300 personas aproximadamente que entraron, con heridas, con algunos disparos. Ustedes deben estar viendo, supongo que el director va a estar pasando ya algo de lo que ocurrió en ese lugar, una escena que hace mucho tiempo no se ve en la Argentina, típica de otros periodos de la Argentina y característica del sindicalismo. ¿Qué pasa en la UTA, en la Unión Tranviarias? En ese gremio tan pegado al gremio de Hugo Moyano, también caracterizado por la violencia del padre y del hijo y de otros que son hijos pero no tan violentos. El problema principal es que Roberto Fernández, un decano de los dirigentes sindicales, un hombre clave en todo el tema del transporte, consiguió renovar su mandato, como tantos otros dirigentes sindicales, el año pasado y posiblemente con la ayuda de Mauricio Macri. Hoy, con el cambio de gobierno, curiosamente, tanto la izquierda como los sectores vinculados a Moyano están tratando de voltearlo, de que renuncie, más exigen que renuncie, no les importa que haya sido elegido antes. Obviamente, Fernández, que no es ningún angelito, digo, ¿cuántos Fernández hay en la Argentina? Es sorprendente, y todos los Fernández están en el gobierno. Bueno, este Fernández, este veterano Fernández, que estaba ahí en el gremio, al que le destrozaron todo, a él, a lo que tenía, etcétera, comenzó a liquidar a algunos de los delegados que no eran precisamente de su agrupación, porque este tipo de fenómeno ocurre habitualmente en todos los gremios. Y la reacción ha sido, bueno, vamos a defender a los delegados. Ahí ya se empieza a complicar la relación de las empresas con el gremio, del mismo modo que están relacionadas las empresas con el gremio en lo de Moyano. Una vieja historia sindical caracterizada por una violencia extrema y que nos ofrece dos características para entenderlo y para verlo. Primero, el régimen de subsidios, porque esto es siempre por plata. Porque así como Moyano quiere poner al ministro de Transporte o al secretario de Transporte, que yo ya se los expliqué bastante, en una guerra que tiene hasta con los Kirchner, desde los que los Kirchner fueron gobierno, también la pelea en el gremio de la UTA es por los subsidios que reciben empresas que presuntamente son independientes al gremio o al dirigente gremial, como en el caso
de los camioneros. Estamos hablando de miles de millones de pesos de subsidio por año, tanto en camioneros como en la UTA. Por eso también se pelean. Pero el episodio este, vergonzoso, bochornoso y casi trágico, creo que hubo una docena de heridos, nos remite a otro hecho. Esto ocurrió a las 3 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde, mientras rompían, robaban, se pegaban, se destruían, presuntamente Fernández se refugiaba en los techos y amenazaba que iba a matar a cualquiera con un fierro, la policía no intervenía. Ni la policía de la ciudad, ni la policía, ni las otras policías, ni otros organismos de seguridad, justo cuando la idea es no proceder, no actuar. Por último, se resolvió, se disipó, no sé cómo está terminado, si sigue ocupado o no el gremio, estamos hablando de varios pisos y de destrozos infernales. Lo cierto es que a uno lo pueden robar en la calle, a uno le pueden pegar en la calle, pueden entrar a su casa y la policía no actúa. Se queda en la otra esquina evitando que entre otra gente. Se queda en la otra esquina, mira, observa y no participa. No hablemos ya de reprimir, sino simplemente de intentar disuadir. No ocurrió. Creo que alrededor de las 8 de la noche, por primera vez, se acercó un jefe policial para ver cómo estaba la situación ahí adentro. Es un tema absolutamente grave el que ocurrió y más grave por las consecuencias que puede tener hacia adelante. Paso ahora a otro capítulo. Ustedes saben que pasado mañana el ministro Guzmán, el ministro de Economía Guzmán, va a anunciar las nuevas medidas económicas. Va a hacer una conferencia de prensa a la mañana. Curiosamente, no sé por qué hace conferencia de prensa, porque él anunció hace 3 días nomás que lo que iba a entregar por escrito cada una de sus decisiones. Si las entregaba por escrito, no entiendo la razón por las cuales las quiere comunicar. Me parece una sobreabundancia de datos. Mientras el presidente Alberto Fernández ya apareció hoy por algún canal de televisión y le quitó algo del protagonismo a Guzmán, que está como diseñando en apariencia, rearmando como un mecano, un plan económico, se supone. Un plan económico que en el origen dicen que algunos garabatos hizo la señora Marcó del Pont, luego sus discípulos Todesca, la dama Todesca, que es vicejefa de gabinete, el ministro de Producción Culfas, le dieron algún perfeccionamiento. Luego Guzmán agregó algo más. Y por último, parece que se lo hicieron pasar por el tamiz a Roberto Labaña, que también debe haber hecho algunas correcciones. Pero esta es la historia secreta de un plan donde en principio lo que se ve que le van a sacar mucha más plata a mucha gente, sobre todo a la que trabaja. Va a recibir algo de plata, algunos que no trabajan y algunos que la merecen. A propósito de este tema y de los impuestos, tengo un video y antes de anunciarles cuáles son las medidas que va a dar Guzmán pasado mañana, del presidente de Brasil, Bolsonaro, referido al tema de los impuestos, a la exageración de los impuestos. Y creo que debe servir hasta también de ejemplo para la Argentina, porque la Argentina está en descenso, en actividad económica, en Producto Bruto, mientras Brasil, después de una gran crisis, ha empezado a mejorar su Producto Bruto, para tomar en cuenta también estas declaraciones de Bolsonaro. Não tem novo imposto não, chega de imposto, muito pelo contrário. A reforma tributária é acabar com esse cipoal de impostos que atrapalha quem produz. Nós temos que tirar o Estado de cima da população e o Estado tem que colaborar quem produz, não o contrário, ficar assaltando o povo através de impostos. Me suspendo acá y agarro el paraguas.
¿Por qué el paraguas? Insisto con el paraguas, porque si en la Argentina no se produce una lluvia abundante, copiosa, en los próximos 15 días, el problema de la sequía se va a volver en una situación de extrema gravedad para el país. Por una sencilla razón, porque va a haber problemas en la cosecha y no se puede sembrar. Por lo tanto, se va a sembrar más tarde y es lo que se llama la segunda soja. Y la segunda soja normalmente no tiene un buen rendimiento. Y si no tiene un buen rendimiento, según algunos especialistas, y más allá del escándalo y de la rabia que tiene el campo por las nuevas medidas económicas en las cuales le hacen poner más plata, la realidad es que ni las retenciones que pasado mañana va a empezar a poner Alberto Fernández van a alcanzar para cubrir ese déficit. Es gravísimo. Es la razón por la cual Mauricio Macri perdió. Perdió por la sequía, por lo que no pudo conseguir durante un año. Pero bueno, ese es otro capítulo y es otra historia. Vamos a hablar sobre lo que va a anunciar el señor Guzmán. Las medidas en términos generales que ya empezó les dije, a contar esta noche el propio Alberto Fernández. Hay un adicional de 5.000 pesos para diciembre y otro eventualmente parecido en enero para los jubilados que cobren la mínima. Hay 2.000 pesos extra para los beneficiarios de la AUH. Van a congelar las tarifas y las tarifas se congelan hasta el 30 de junio del año próximo, porque tienen que revisar todos los contratos, etc. Y el propósito también es desdolarizar las tarifas. Creo que el tema de la desdolarización de las tarifas va a ser una cuestión bastante complicada en un rubro en el cual la Argentina quiere tener un rol diferente, que es en el tema del petróleo. Ya hoy Vaca Muerta está en proceso de vaciamiento, de retiro de equipos. Con las nuevas retenciones, también al sector petrolero, se van a ir más equipos. No sé si ese plan que imaginan de establecer un Estado dentro del Estado argentino, que se maneje de otra manera, que tenga sus reglas propias, que ahí sí se pueda dolarizar o sacar dólares y no le toquen la plata a los que invierten, alcance para disimular el problema que la Argentina empieza a tener con Vaca Muerta. Y tal vez no sea, digamos, la salvación que se imaginó muchas veces. Las otras cuestiones es, volver a tener alícuotas de los bienes personales, que unas son de 1,25 y otro de 1,75 para los activos externos. Tenemos el impuesto al retiro efectivo en los bancos, sobre todo los que retiren mucho. Se va a eliminar la renta financiera. Va a haber una suba o una reversión de la baja de los aportes patronales para los servicios. Va a haber una flexibilización del criterio para reestructurar la deuda externa, que sobre esto voy a desarrollar algo a posteriori. Hay una revisión tarifaria para los entes reguladores que está en relación directa con lo que les dije antes del congelamiento de las tarifas hasta mayo del año próximo. Hay una moratoria para las pymes, hay una devolución del IVA de jubilados y para planes sociales de 700 pesos. Hay facultades, y acá empiezan algunos de los problemas legislativos que va a tener la Argentina, donde se supone o debe confiar Fernández que los radicales y los macristas van a votar dulcemente, facultades de gasto hasta presupuesto, suspensión del consenso federal. Hay un impuesto al turismo, como ya se sabe, que primero iba a ser de 20%, pero ya están en el 30%. Hay una prórroga de la emergencia sanitaria y una prórroga de la emergencia social. Esto es más o menos en términos generales lo que le va a contar
el ministro Guzmán pasado mañana. Quiero señalar dos cuestiones, porque uno de pronto se vuelve un poco crítico en el tema de Fernández. Hay dos actos que yo diría que son de valentía. El primer acto de valentía, y no me puedo acordar cuál era, a menos que me cambien la hoja acá la señorita, no me acuerdo muy bien, es la designación de un representante, un intermediario, un negociador, casi un funcionario, en el tema de la deuda externa. Alberto Fernández designó a Daniel Marx. Daniel Marx debe ser el emblema que odia todo el cristinismo y gran parte del peronismo. Es considerado una bestia negra del liberalismo. Un hombre que además debe mantener a sus clientes sin dejar de representar o ayudar en la representación de la negociación de la deuda argentina. No solo a sus clientes locales, sino a sus clientes extranjeros. Es también la persona que fue sugerida por el JP Morgan y dos fondos de los Estados Unidos para que sea justamente alguien que facilite la negociación. Por toda esa desventaja política que tiene Daniel Marx, y contra eso, Alberto Fernández tuvo el coraje de designarlo. Y tuvo una relación importante. No procedió, como hizo con el gabinete, para designar amigos, sino para designar a alguien que del tema es conocedor. El otro acto de valentía, a mi juicio, también tiene que ver con el ministro de Economía, el señor Guzmán. ¿Qué ha hecho Guzmán? Guzmán simplemente dijo: yo no voy a convalidar esto de que se puede emitir y emitir locamente y alegremente sin generar inflación. Yo quiero algo estable. Me voy a limitar en el tema de la emisión. Veremos si eso va a ocurrir. Pero lo cierto es que él lo anunció. Lo anunció y aparentemente tiene la bendición de Fernández para proceder en ese sentido. Y eso va absolutamente en contra de Cristina. En contra de Cristina, de la gente que la ha acompañado a Cristina y de su favorita en la Cámara de Diputados, que, insisto con la palabra, alegremente decía que se puede emitir y no pasa nada. Ahora, en cuanto a Cristina vamos casi sin comentarios a pedirle un video al director que tiene relación con una de las medidas que ya se conocen y que se va a aplicar, que es la doble indemnización para los despidos. Le pido, director, que por favor me pase este video de Cristina, que tiene 2 o 3, algo más de 3 años, y que está en relación directa y en contra de la decisión que ha tomado Alberto Fernández sin consultar con nadie en apariencia y no se sabe respondiendo a qué tipo de interés. Por favor, el video de Cristina. En marzo, más o menos, en febrero, me vino a ver la Confederación General del Trabajo con todo su plana directiva para pedir que sacáramos leyes donde se impidiera el despido o se volviera a la doble indemnización o triple indemnización. Yo les dije que no iba a tomar ninguna de esas medidas, que objetiva y discursivamente sonaban muy bien, que iba a estar toda la sociedad de acuerdo, pero que iban a tener efectos totalmente opuestos a los objetivos que perseguíamos. ¿Qué dije entonces? No voy a sacar ninguna norma que lo único que va a hacer asustar al capital, que es lo más asustadizo que hay. Yo no sé si Fernández en aquella época estaba en contra o a favor de Cristina, porque como ustedes se acuerdan, un día era sube y un día es baja. Pero la verdad que debe haber tomado en cuenta esta observación hecha por ella, del mismo modo que algunos de sus colaboradores debieron haber atendido la opinión de un especialista como Juan Luis Burr. Juan Luis Burr explicó que en periodos de recesión como el que vive hoy la Argentina, el drama no son los despidos, el drama es que la gente no toma empleo, que es más grande la gente que no entra a trabajar que la gente que es expulsada del trabajo.
Por lo tanto, lo que hay que incentivar, estimular, es la contratación laboral, no el despido, porque por más argucia que pongan y digan que los nuevos empleos no van a tener doble indemnización, le han generado una aprensión, un miedo al capital, que es asustadizo, como dice Cristina, para la contratación de gente. Me quedan dos cuestiones. Y para cambiar un poco todo este tema casi solemne y demasiado denso de la economía y la política. Estuvo Oliver Stone, el director de cine, ese director pseudo-revolucionario, excesivamente liberal, cuando en Estados Unidos lo liberal es por la izquierda, y viene porque está filmando una película sobre Cristina, sobre el movimiento populista. Parece que le encantan eso. Ese tipo de observación cinematográfica. No lo hace gratis. Basta ver el último documental que hizo sobre Putin. Es como en el periodismo, este tipo de situaciones, más allá de que acá tienen otra coreografía, otra presentación, otro insumo, otros gastos, se llama chivo, se paga. Putin pagó. No sé si Cristina pagó, pero algún amigo de ella seguramente sí, porque es complementario de otros negocios. Fantástico el compañero Stone. Estuvo con Cristina, la filmó, estuvo en el quincho de nuestro amigo Valdés y de paso también estuvo con otra estrella que posiblemente la manden a Hollywood, que es Grabois. ¿Cómo se dice? Cuyo padrino es Julio Bárbaro. Pero la historia de Julio Bárbaro y el padre de Grabois y la madre de Grabois se las digo para otra ocasión. Porque ahora les voy a presentar a los que van a ser nuestros invitados, que como ustedes imaginarán, estos temas nos han desbordado. El primero es un periodista. Se llama Ignacio Zuleta, conocido de ustedes y sobre todo conocido mío. El otro es un socialista, alguien que no sé si quiere reformar la Constitución, si está soportando un golpe de Estado, no se sabe si está colgado de Rodríguez de Larreta, de Lustó o colgado de Macri. O quiere o aceptará que lo volteen para que el socialismo se cuelgue de Alberto Fernández y de Cristina. Es Roy Cortina. Y por último al señor, un economista, Agustín Monteverde. Mario era otro amigo que se llamaba Monteverde, un radical. Agustín Monteverde debe tener una visión seguramente crítica de lo que es este nuevo plan económico. Aunque a ustedes les tengo que hacer una confesión. A mí me parece que mucha gente esperaba, sobre todo gente de lo que se llama el círculo de hierro, esperaba un plan económico más duro. Se ha llevado una sorpresa, no está contenta, pero no va a llorar tanto. En un minuto empezamos con Ignacio Zuleta. No lo puedo parar de hablar, no para de hablar, ha venido con una energía. Estoy respondiendo a lo que dijiste antes. Yo lo que creo con Zuleta, y esta es una pregunta que le voy a hacer ya, es ¿qué bicho te picó? Porque hoy hubo un señor bastante importante, en otra época importante, ahora está haciendo méritos para tratar de ser importante de vuelta, que dijo, yo no sé qué bicho le picó a este periodista. ¿Quién lo dijo? Eduardo Duhalde. Porque dijiste que iba a ser embajador en España. Y dijo, yo no sé qué bicho le picó, si yo no voy a ser embajador en España. ¿Quiere que lo pique? Pícalo. Te estoy dando la oportunidad. La fuente que tengo de esa información es de una altura insoportable. Insoportable. No se puede imaginar algo más alto que eso. Lo que ocurre es que él no sabe. Él no sabe. Más aún, quienes lo están discutiendo en esas alturas casi asfixiantes de la política, dicen que sería un gran embajador, porque tiene mucho prestigio en España, es muy querido,
Es un hombre que tiene relaciones muy estrechas, vos sabés, con Felipe González. Tiene una cátedra en la Universidad Cela, que es donde da clase Alberto Fernández, donde lo doctoraron o no sé qué al hijo de Moyano. Él va mucho a España, es viajero frecuente, conoce muy bien la residencia. Bueno, o sea que, perdón, porque vamos, Yo lo tengo bien. No vamos a hacer la historia Lo tengo de Duhalde. Lo tengo bien. ¿Lo tenés Más aún, bien? te digo, el jueves va a haber una cena. O sea que es no es lo único que no sabe Duhalde. Lo que yo creo que lo único que está es que trata de estar cerca de Alberto Fernández para dividirle el partido a Macri. Mirá, a mí no me dijeron que lo van a nombrar, me dice, es la persona que va a España. Ahora, lo que ocurre es que es una embajada muy reclamada, Claro. muy de las más reclamadas. Entonces creo que no debe ser fácil abrir el camino. Ahora, si después no nos vamos a enojar, pero yo tengo la información que yo digo en Clarín es muy fehaciente, más aún, la he consultado con gente que está después de la información y me dijeron que Bueno, se viene. El jueves hay una cena, a Duhalde. Otra más. Una cena de homenaje. Mira vos, qué suerte. A mí no me han invitado. Perdón, Debe haber sido porque me picó un bicho. Te deben haber invitado a la de cena de Puerta, que es el embajador que acaba de salir de España. Es la misma. Ah, es la misma cena. Claro. Ah, Polvo de estrella. es como una transición, mirá vos. Bueno, no hablemos. Pero no me han invitado, ¿sabes? Está bien. Me invitan a todas y a esta no. Escúchame, hay dos temas que a mí me han parecido singulares. Uno es el procedimiento, te diría, mediático que ha utilizado el gobierno para empezar a dar sus anuncios económicos que va a convalidar seguramente pasado mañana el ministro Guzmán. Pero me resultó muy raro, primero volver a las viejas historias de que haga un reportaje el jefe de gabinete para que salga en Clarín y Nación al mismo tiempo, la inexplicable tardanza o retraso con el cual decidieron el tema de las retenciones y lo publicaron, lo hicieron difundir un sábado a la noche, con lo cual generaron una sensación de inestabilidad en todo el sector agropecuario verdaderamente inverosímil. ¿Qué es lo que pasa? Fernández quiere manejar absolutamente esa cuestión mediática y de repente, porque carece de tiempo y no se puede ocupar, ¿se equivoca? No tengo una respuesta porque no sé cómo se maneja en este momento el esquema de información del gobierno. Lo que sí, creo que todo el gobierno está en un estado de movilidad permanente. Vos sabés que el decreto que se publicó, el decreto 7, que salió el día que asumió Alberto, es un decreto que está lleno de problemas. No han podido designar a la gente. Hay gente que... Filmus estuvo con la baronesa inglesa el otro día como secretario de Estado de Malvinas y es diputado. No pueden cobrar los sueldos, hay problemas de responsabilidad patrimonial, cómo le van a hacer firmar el inventario de un ministerio y otro. Hay una serie de problemas. Bueno, y hay gente que, por ejemplo, tenés hoy el barullo que hubo, esta locura que hubo vandálica en el gremio de tranviarios y todavía no está el viceministro de Trabajo. Exacto. A mí yo tengo una información parecida a la que vos dijiste hace un rato de que esto tiene que ver con Moyano, que está ahí. Moyano está en crisis siempre. Exacto. Con Fernández, pero... Ahora, creo que es más bien consecuencia del desorden del armado del gobierno, que yo lo encuentro comprensible. Porque este gobierno es un gobierno que es una colonia, diría yo, de amigos, los amigos de Alberto Fernández. ¿Sabes cuando decía Labaña, capitalismo de amigos? Este es peronismo de amigos. Que es entendible. Peronismo porteño de amigos. Que es un peronismo diferente, digamos. Exacto. Algunos dicen que no es peronismo. Yo. Pero creo que es comprensible un hombre como Fernández, que no es un político, o sea, él no es dueño del espunto, no es banca de esta situación. Él está ahí porque lo pusieron, todavía de estar agarrado a la noche, se pellizca y duerme con una banda puesta. Hay alguien que se pellizca mucho más. Muchísimo más. La mujer. Bueno, o sea, no puede creerlo, no debe poder creerlo, ni él ni todos sus amigos. Esto, ¿sabes lo que es? Como no hay mucho que decir, hay que ir a la perspectiva. Para mí, el gobierno de Macri, el gobierno de Fernández, es la coronación del sueño de Grosso. Este es el florecimiento de una generación y de un movimiento político toda manejada por que Grosso. comenzó con Grosso. Hoy me contaban Alberto Fernández, vicepresidente de la Fundación Fundación con una diferencia. Fundar. Grosso era empleado de los Macri
Y todos estos, otra muchachada que está hoy en el gobierno, era empleada de Grosso. Bueno, había sido empleado. Acordate que Grosso decía que él cayó porque no le renovaron el contrato de la basura y que Macri lo ejecutó. Pero digamos, si uno mira en perspectiva este proceso, es un gobierno unitario, un gabinete absolutamente unitario. Vos sabés que yo hice una lista y me lo olvidé. Me lo olvidé con el libro que te debo también. La cantidad de funcionarios que hay de la capital y de los de afuera. El tipo más del interior es Guzmán, que viene de Colombia. Exacto. Y después tenés al de Agricultura. Que debe ser porteño también, ¿o no? Claro, son todos de Buenos Aires, los amigos, los funcionarios, los ministros. Todos pertenecen a un grupo de amigos, que es razonable en un presidente que entra sin las herramientas de un presidente político, es decir, que genera un espacio propio, que le da lealtades, que tiene una historia, que tiene locales, que tiene quiz. Sí, pero eso primero, es presidente de la nación. Y eso ya nos pasó con Alfonsín, porque Alfonsín también puso un gabinete de amigos y así le fue. Lo tuvo que despedir por la ventana al pobre Grispun. Bueno, pero era un partido, había un partido atrás. Bueno, acá no hay un partido. Acá hay una historia que empezó en 1989, quizá antes, victoria peronista, lo que se llamó el sistema, y esto floreció con la administración Macri y ahora con la administración de Fernández. Es un gobierno unitario y porteño, desordenado, porque es muy horizontal, y creo que en el tema medios debe serlo Grosso mucho era muy más. horizontal. Relativamente. Cayó por la corrupción horizontal. Relativamente, no sé si cayó por eso, no sé. Pero De volviendo, hecho, fue absuelto. por supuesto. La historia lo absolvió. Claro, bueno, y la justicia lo absolvió. Pero los medios lo condenaron y Los vivió, medios lo ejecutaron. Exacto, un estuvo preso, estuvo detenido. Ahora, esto dicho en perspectiva, entonces un grupo de amigos que se hacen del gobierno, entran a la casa de gobierno y yo creo que lo mismo que están pensando es en la estética de la comunicación, porque es cierto que... Pero Fernández piensa en esas cuestiones. No Los creo, otros no sé. creo, no ¿Cómo creo, no? Absolutamente. Elige con quién va a hablar, cómo va a hablar. Por favor. Pero habla con todo el mundo, vos lo llamás y ya tiene. No, bueno, pero eso es independiente. Me refiero al mensaje que quiere dar, que es distinto. ¿Sabés cuál fue el último decreto que se publicó a medianoche del Boletín Oficial en una edición especial en Internet? La autorización a Cristóbal López, cuando se fue Néstor, ese decreto que dejó firmado y se conoció después, Sí. salió también en una edición de medianoche Extra. del Boletín Oficial. Ahora, Yo vos- creo que es un descuido, me parece, Bueno. porque la verdad el lío que ha armado, es cierto que es una actualización de la retención, no es un aumento, No, bueno. pero ¿por qué no lo llamó? Si la gente de campo está dispuesta a hablar con ellos. ¿Por ¿o qué no? hizo lo de la doble indemnización sin conversar? Pero bueno, dejémoslo eso porque son... Creo que hay un desorden comprensible. Hay que darle también un poquito de que se vayan ordenando. Acá tenemos un gobierno en organización y una oposición en organización. Ahora, vos hablás de un gobierno unitario, porteño. Sí. Y Cristina sale y habla de que los bonaerenses tienen que ir a la guerra contra esos unitarios porteños que se llevan toda la plata, que tienen agua, que tienen luz, mientras los pobrecitos bonaerenses no tienen nada. No, pero eso es pura, como dice el Pilipipi. Ella pertenece al sistema unitario. El país se divide entre los gobernadores del interior, mayoritariamente peronistas, que la bajaron a Cristina de la fórmula, porque si no, no había unidad y por lo tanto no había peronismo competitivo. Y eso es la sanción que le hace el peronismo del interior, que perdió con Duhalde en el 99, perdió con Scioli en el 2015 y no querían volver a perder con Cristina. Ese es el esquema básico para entender lo que pasa. Y ellos están esperando. O sea Fíjate, que vos decís que no es una estrategia brillante como se atribuye normalmente a la decisión de Cristina de cederle la primera posición a Fernández para luego entrar ella como compañera de fórmula y que de ese modo volver al poder. creo que si Cristina hubiera tenido el poder suficiente para ganar una elección, hubiera sido candidata. Bueno, presidenta. sin duda, pero... Bueno, pero es muy importante eso. Pero digamos, Ella tenía un escenario perdedor, por eso sale de la fórmula. Bueno. ¿Por qué? Porque toda la primera mitad del año nos cansamos de escribir la lista corta. La lista corta que era los gobernadores que decían nosotros no nos comprometemos con el destino nacional del peronismo. Y el primero que lo decía es Schiaretti. 12 de mayo gana. no se comprometió. 12 de mayo gana la elección al gobernador, hace un discurso donde habla del peronismo republicano, de que no al default, que las deudas se pagan,
y recuerda que soy un oficial de la reserva del glorioso ejército argentino. Ese fue el discurso, las 4 cosas que dijo el domingo 12. 5 días después anunciaban a Fernández candidato. Fue la reacción del Instituto Patria ante eso que se armaba, que era Pichetto. Podemos suspender. No, pero es importante para entender por qué, por ejemplo, saca las retenciones por decreto. ¿Por qué no las manda al Congreso? Porque si va al Congreso, los diputados no las aprobaban. Claro, se le iban a discutir hasta mañana. Exactamente, ¿no? Y especialmente los peronistas, Santa Fe y Córdoba, les dijeron, no lo manden al Congreso. Pero vos fijate que los de Santa Fe y Córdoba no solo le han hecho eso, también han impedido que le apliquen ganancias a las cooperativas, y sobre todo a las cooperativas de seguros, porque tienen todo un gran negocio con todo ese mundo, en el cual a todos los castigan con ganancias, y a los únicos que no castigan es a las cooperativas que tienen relación fundamentalmente con los de Santa Fe y con los de Córdoba. Pero bueno. Pero mañana hay una cosa que vos mencionaste que para mí es lo más importante, que es la suspensión por un año del consenso fiscal. Ah, claro. Que es un triunfo de los gobernadores, que vienen con un papel a que se suspenda por un año la baja de ingresos brutos y de sellos. Y después de toda la relojería que había hecho Frigerio, que le había encontrado a cada gobernador el impuesto distorsivo para que lo bajara. Lo suspenden por un año. Eso es un triunfo rotundo de los gobernadores. Perdón, y aparte dentro de una relación muy particular, como es la que tuvo hoy Morales con Fernández, porque Morales con Fernández debe estar como Bolsonaro con Fernández, porque si Bolsonaro se enojó porque Fernández fue a verlo a Lula, me imagino cómo se debe haber puesto Morales cuando Fernández la fue a ver a Milagro Sala, que la gente se olvida que fue a pasar la Navidad con ella. Sí, es cierto. Pero creo que los radicales también te firman el consenso fiscal. No, sin duda, claro. ¿Por qué? Porque es la plata de ellos. Ahora, yo hablé con uno de ellos el fin de semana y me explicó que era la condición de la amistad del Congreso era bajar el consenso fiscal. Que además, yo por supuesto no lo fui a leer. Sí. No lo entendí la primera vez, lo entendí menos ahora. Pero es muy importante. Claro. Ahora, el jueves tenemos sesión de diputados. En una de esas. Bueno, ya el miércoles se suspendió, pasó para el jueves. Esta noche no había llegado los proyectos, van a llegar mañana, van a ir mañana los ministros y ya están pidiendo que quizá no sea esta semana. Acabo de hablar con un par de punteros, vos comprenderás quiénes son, y me dicen, mira, nosotros para el jueves no llegamos. Tenemos que poner, no tenemos comisiones, el peronismo no tiene comisión, no ha jurado claro. Heller, Exacto. que es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Está Las Pinas, es el que recibe los papeles, que es el presidente que viene de Macri. Hasta ellos tienen un esquema. Ahora, la gente habla de que el gobierno tiene cierta facilidad para tener mayoría en el Senado, para conseguir a través de los mecanismos que sean y que uno habitualmente conoce, también mayoría en diputados, pero en estos casos donde, por ejemplo, se trata el tema de las facultades extraordinarias, estos poderes especiales, casi rosistas, eso requiere 2/3. Sí, pero tengo entendido que no va a haber superpoder. Que el gobierno les va a decir que ellos, con lo que tienen para administrar, con el presupuesto prorrogado, les basta porque les habilita hasta el 5%. No, van a tener un escándalo. Además, ya avisó Carrió que se le sienta. Y ya Carrió dejó sin presupuesto a un gobierno en 2010 cuando la oposición era mucho más débil que ahora. Hoy la oposición es muy fuerte. Yo creo que no se van a animar a eso. Acá hay, en el desorden de este armado, hay cosas fascinantes. ¿Viste quién recibió hoy a los hombres del campo? ¿Y dónde? ¿Perdón? ¿Quién recibió a los hombres del campo hoy? No. ¿Y dónde? Sergio Massa, en su oficina personal de la Avenida Libertador, donde estaba en una pieza al lado Bocio, que Cristina no lo puede ver. Que lo acaba, debido a ese reportaje que le hizo Curro Murgato, lo masacró, le sacó una ley a Mañez, una cosa de una agresividad descomunal. Vi también que le hizo un juicio. Han entrado en la aspiradora de Massa. Pero perdón, Massa es el único todoterreno que tiene. Exactamente, entran en la aspiradora de Perdón, Massa. también el que estuvo negociando con todas las cuestiones de diputados fue Máximo Kirchner. ¿Quién podía imaginar que Máximo Kirchner, estoy hablando sobre este mecanismo, digamos, un poco nuevo, sin experiencia, de improvisación que tiene el gobierno, que es medianamente lógico. Como es lógico, decís. ahora, han entrado en la aspiradora de Massa. No saben la que se han metido.
los va a enloquecer. Bueno, puede ser, pero a Macri le sirvió en la primera etapa del primera gobierno. etapa, sí. Además tiene una oficina. Si vos querés ir a ver a alguien en el lugar, ¿dónde vas? Sí, a la oficina de El Libertador Congreso de están Massa. fumigando. El Infropatria está en Cuba. En la Casa de Gobierno no saben quién te abre la puerta. Hay que ir a lo demás. Ahora, para ver esto para más adelante, ¿quién va a influir más? ¿El propio Alberto? ¿Cristina? ¿Massa? ¿O algún topado? Porque yo, por ejemplo, de lo que aparece en la superficie, hay un par de hombres que nítidamente se perfilan como claves dentro de la administración de Fernández. Uno es Vélez, Gustavo Vélez, y el otro es Olmos. Quiero saber si vos vas a avalar esta afirmación mía. Yo creo que Vélez no va a ser importante porque no lo veo que se convierta en una persona importante a esta altura del partido. Lo conocemos a Gustavo hace 30 años. Creo que Perdóname, me parece que el discurso de Fernández, ahí hay una prosa de Vélez. Nosotros lo hubiéramos escrito mucho mejor. Eso es otra historia. Si no, él, No empecemos con esa porque él no hubiera, somos hombres él de... escribía en el gráfico. ¿Qué quiere? Y bueno, pero sin descalificar. Lo que le atiende Vélez es todo es un mundo de los servicios, que es la obsesión de esa cueva. Bueno, y también la organización del gobierno. No sé, yo te digo, creo que los hombres fuertes acá, Olmos es un hombre de confianza. Sí. De mucha confianza, vos lo conocés, un tipo muy hábil, es un hombre que es los ojos de Francisco ahí adentro, ahí va a ejercer gran vigilancia el hombre desde allá. Creo que hay una Argentina que no cambia. Puedo acá hablar de Daniel Marx. Daniel viene manejando la deuda de hace 40 años y no se va nunca. De los militares que estaban antes. Exacto. Y lo siguen llamando. Y yo creo que hay dos y personas que, posiblemente es en la eficaz. economía va a haber dos personas que ya son muy importantes. Una de ellas es muy importante, que es Miguel Pese. Miguel Pese era el hombre... Es amigo de Fernández, por eso es No, importante. aparte de hombre de confianza en el Banco Nación y en el Banco Central. Y era el hombre que informaba de la tesorería a los Kirchner durante la época cuando eran presidentes. ¿Más que Pessoa, no? Con Pessoa. Ah, bueno. Pessoa fue llamado, ha sido consultado, no ha querido aceptar cargos, pero ha aceptado su segundo, que es Raúl Rigo, que ese hombre va a ser muy importante también. Pero no va a aparecer nunca. No, yo creo que acá, entre Daniel Marx, Miguel Pese y Raúl Rigo, ya tenemos un trípode que no se va a mover. Lo demás, yo creo que va a haber mucha jarana. Te voy a tener que despedir, pero te voy a despedir con un video de un invitado que tuvimos la semana pasada acá, y sobre el cual quiero una opinión, no sobre el invitado, porque sería enajenarte una amistad, O sea que lo tengo que matar. pero sí pero sí por la propuesta, que creo que en este país esa propuesta nadie todavía se había atrevido a formularla. Por favor, director, ¿me puede pasar el video de Jorge Fontevecchia y lo que dijo en el último programa? Yo creo que en el caso de la justicia, me parece que lo que tenés que analizar hay un texto muy bueno de Gustavo González sobre la posibilidad de una amnistía. Una amnistía, a diferencia de lo que sería un indulto, no la tiene que dar el presidente, la da el Congreso. Y al darla en Congreso, a lo mejor le puedes plantear, como hizo Menem, amnistiamos a los políticos y a los empresarios. Entonces, en ese caso, el costo político se empieza a diluir, no es solamente para Cristina Kirchner, y quizás la solución no sea, cambiar la Constitución parece construir la pirámide de Keops, algo mucho más simple, entre comillas, como podría ser una amnistía. ¿Qué te parece? Me parece disparatado, bueno, políticamente, pero además prácticamente, porque creo que eso generaría un rechazo de la sociedad, que ya es el 40% del voto no peronista, que desestabilizaría al gobierno. Además no veo por qué lo haría, porque además, no nos olvidemos, Massa y Alberto Fernández hicieron cosas contra Cristina que Cristina lo olvida. Y ninguno de esos mecanismos está desmontado. Ni Alberto hizo quemar en la plaza los libros que escribió, diciendo que estaba comprometida con el... No, pero lo va a hacer echar a Ercolini, que él lo puso. Vamos a ver. Acá no echan a nadie. Hace 20 años que dicen que van a echar a todos los jueces. Ahora no pueden porque hay doble indemnización. Exacto. Toma el reloj, pero discúlpame, toma el angelito. tercera, Sí. Te digo, el único indulto que yo recuerdo de ese tipo fue el que hizo Gerald Ford a Nixon.
Cuando Sí. Nixon renuncia, Ford esa noche, como es Alberto con las elecciones, le tira un decreto y lo desmaquilla y todo el mundo se quedó helado. Ni fue al Congreso y la pero es muy raro. Yo no lo veo. Pero bueno, qué sé yo. Te agradezco. Vivimos de la imaginación ajena Te nosotros. doy el vino. De la nuestra y de la ajena. ¿Qué más ¿Cuántas tengo para cosas? dar? Nada Te más. iba a traer un libro de Rubén Darío que te lo voy a... Sí, vos que sos especialista No, en tenía una Darío, no te edición olvides hermosa. del Angelito. Tenía una edición hermosa, pero no pude, tuve un tumulto de taxis. Después paso por tu casa. Por favor, los invito, después de esta sesión de oratoria y florete que tuvimos con Ignacio, a conversar con Roy Cortina para ver cómo son estos socialistas de Santa Fe, los socialistas de España y los socialistas porteños, que ahora hacen golpe de Estado en un minuto nomás, para ver cómo es Rodríguez Larreta, que mañana se reúne otra vez con Alberto Fernández. A mí me parece que si se juntan tanto, no debe ser para bien, aunque los medios van a decir lo contrario. En un minuto, Roy Cortina. Bueno, tenemos un dirigente socialista que tiene sus avatares que hablaremos después, pero lo que me importa es, Alberto Fernández siempre se creyó un hombre de la socialdemocracia, diría más que peronista. Ustedes, ahora que tienen la oportunidad, que tienen una especie de jefe socialdemócrata, que le encanta el socialismo, que ha ido justamente a visitar a sus pares o a sus colegas políticos en España y en Portugal, ¿qué tipo de identificación tienen? Porque la verdad que están con Rodríguez Larreta, que es un personaje de la derecha, en lugar de estar con un personaje pseudo de izquierda como Alberto Fernández. Mira, no creo que la política argentina pueda identificarse tan nítidamente de esa manera. A ver, a mí me parece que Alberto Fernández es un peronista de centro, pero que tuvo una experiencia muy importante cuando fue jefe de gabinete. Y por supuesto, el camino iniciado por Néstor Kirchner se puede considerar un camino peronista de centro-izquierda. Después sí, tuvo una serie de mutaciones, de profundizaciones, de avances y de retrocesos, porque fue un ciclo muy largo, de 12 años. Así que yo pienso que nosotros, cuando digo nosotros, los argentinos necesitamos un presidente que tenga capacidad para unir en serio, más allá de un discurso de inauguración presidencial, que está bien que el discurso lo diga, pero ahora hay que verlo en la práctica si lo va a hacer. Si lo hace o se intenta hacerlo, que ya es positivo, ahora, eso va a ser bueno para el país, no va a ser malo. Hay socialistas porteños, por lo menos, que están como interesados en el tema de, en lugar de trabajar con alguien que también es peronista, como Rodríguez Larreta, más allá de lo que la gente pueda ver o querer o representar, tenés a un peronista de centro. Si lo dejás también puede ser de centro-izquierda, pero el que está mucho más identificado con esa línea es Fernández. Y me parece que hay algunos socialistas que están en desacuerdo con vos de estar tan cerca con Lustó, con Rodríguez Larreta, y prefieren en todo caso adherir a la línea que podría iniciar Fernández. Sí, eso es un sector del Partido Socialista de Santa Fe. Igual déjame explicarte algo. Perdón, que ¿la Santa Fe, del Lipschitz y toda esa gente? No precisamente Lipschitz, sino quien fue derrotado en la elección, Bonfatti. Ah, Bonfatti. Di Polina, que ha tenido un rol. O sea que hay una protagónico. división en Santa Fe. No sé si llamarla división, pero hay una visión de la realidad. A ver, te lo ordeno un poquito mejor. El partido tiene una crisis importante porque ha perdido personería jurídica en 5 o 6 provincias. Ha perdido Santa Fe, que era la nave insignia. Sí, pero lo curioso es que ustedes en alguna medida ganaron con la coalición capitalina. Sí, eso es lo extraño, ¿no? Que estén preocupados por la capital cuando nosotros integramos una coalición que tiene un resultado electoral tan potente que contra la ola nacional saca el 56% de los votos. Entonces tampoco hay que subestimar lo que ha votado la gente y lo que piensa la gente acá en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, eso pasa con el socialismo, pero vos me vas llevando a distintos temas y tenemos que ir rápido. Pero, a ver, nosotros no es que hemos elegido un dirigente o de derecha o de centro derecha o de izquierda.
La política funciona de otra manera. Nosotros lo que hemos conformado es un frente de partidos políticos, ¿sí? En donde obviamente la candidatura que se impulsaba era la candidatura de Rodríguez Larreta, candidato a jefe de gobierno, y de Santilli. Pero a eso se sumó el radicalismo porteño, Evolución, nada menos que con Martín Lustó, que fue nuestro candidato en el 2015 y que tiene un entendimiento programático muy interesante con Rodríguez Larreta, y son 2 de las 3 o 4 personas más representativas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes en ese a eso plano? le tenés que, a eso le tenés que sumar a la coalición cívica, a eso le tenés que sumar Confianza Pública de Ocaña y el Partido Socialista. Hemos hecho un frente que tenía el foco, por lo menos los socialistas, exclusivamente en la ciudad. Nosotros no adherimos a la candidatura de Macri, el Partido Socialista no tuvo candidatos en la lista de senadores ni en la lista de diputados nacionales, porque nosotros lo que pensamos frente al desastre de la estrategia del partido a nivel nacional es que teníamos que concentrarnos en la ciudad de Buenos Aires. Hicimos un frente que hizo una discusión programática con 300 propuestas en cada una de las 15 comunas y en los 48 barrios porteños, en un gobierno que es bien ponderado por el 60% de Ahora, los porteños. ¿sabes qué me llama Entonces, ese es el planteo. A mí no me interesa saber cuál es el libro con el que desayuna Larreta, si es más liberal, si es menos liberal. Yo veo que son cosas concretas de la gestión. Ahora, ustedes, como mucha gente y como el peronismo, Sí. han terminado aprobando casi todas las iniciativas que planteaba Larreta. No es así. No es así. Mirá, Por acá ejemplo, hay una suerte- este fenómeno inmobiliario... Bueno, pero este fenómeno inmobiliario es una simplificación que hace un sector de la oposición que busca... Yo no soy de la oposición, No, pero no, son, bueno, está bien, 126, pero vos- no, son pero- 126 plazas de Mayo las que están vendiendo. No es así. No es así. Eso digamos, de alguna manera lo instalaron determinados grupos. Mirá, cuando vos gobernás una ciudad... Al que yo debo pertenecer. No, Porque pero me vos molesta sos un periodista que te informás y a veces las informaciones que podés recibir son inexactas. Como diría Cristina, fake ¿Sabes lo que news. son 120 manzanas? Además, sí. Esta ciudad, la ciudad de Buenos Aires, como cualquier ciudad, es una melodía. Entonces vos para llevar adelante esa melodía tenés que tener distintos instrumentos. Entonces vos para juzgar la gestión de una ciudad tenés que ver varios elementos. Tenés que ver si esa ciudad debe descentralizarse o debe centralizarse, si esa ciudad cuida o no el espacio público, si esa ciudad tiene la cantidad de metros cuadrados de espacios verdes requerido por la Organización Mundial de la Salud por habitante, Bueno, a eso si me esa refería. ciudad tiene un desarrollo de manera tal de impulsar determinado tipo de vivienda, si estimula o es permisiva para determinado tipo de construcción. Entonces No me agobies yo, pero soy entonces una vos- especie de Greta que quiere los espacios verdes y Sí. que me da la impresión de que lo que hay con todo lo que están rematando son edificios horizontales. No son edificios horizontales. Y mira, yo no he votado el código urbanístico porque estoy en contra de la densificación, ¿sí? Ahora, la densificación no es construir torres, al contrario. El código urbanístico que impulsó el jefe de gobierno es anti-torres, ¿sí? Entonces, no es lo mismo la venta de un inmueble o de un terreno que no es productivo para la ciudad y que te permita a vos financiar una obra como los viaductos y la eliminación de las barreras de los trenes que le cambia literalmente la vida a cientos de miles de personas en la ciudad de Buenos Aires, que construir una torre. Muchas torres no se han votado, pero ventas de terrenos y de inmuebles que posibilitan obras o que posibilitan, por ejemplo, hacer urbanizaciones en villas y en barrios humildes del sur, ¿por qué no la vamos a votar? Además, yo te voy a decir una cosa. Bueno, no solo en el sur. Yo te voy a contar Perdón, una anécdota que vos la debes conocer. Vos la debes conocer. pero las Entre el año 1996 y el año 2001, lo único que se discutió en la legislatura y que todo el mundo se agarraba la cabeza, ¿sabes qué era? Vos no te acordás. El Malva. ¿Sabés Sí, por qué? claro. Porque en ese lugar había que construir un espacio verde. ¿Sí? Hoy está construido el Malva, funciona el Malva. ¿Alguien puede discutir el Malva? Nadie lo va a discutir. Me parece que violó algunas normas. Pero olvídate de las normas violadas o no. No, en Yo no general formaba parte de la legislatura, creo que no.
Lo que se estaba discutiendo era otra cosa, si eso era un espacio verde o era un museo como el que después se iba a hacer. Lo mismo que el polo no tecnológico, el polo de la innovación que yo no voté. Por eso creo que tengo alguna autoridad legislativa y moral. Yo no lo voté porque se votó en combo con la agencia de venta de bienes, la agencia de bienes, que después se votó una ley para que no funcionara más, ¿no? Pero yo no la voté. Ahora, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Cuando esté constituido ese polo de la innovación, va a haber, sí, empresas extranjeras de desarrollo de software, de tecnología, pero va a estar la UBA sentada en la coordinación, en las autoridades de ese ente que se va a constituir con mayoría estatal. El CONICET, todas las instituciones e institutos vinculados a la producción, a la tecnología y a la investigación de la Argentina. Va a tener espacios verdes y va a estar la universidad más importante que tiene la Argentina, que es la UBA. Frente al cuco que se decía, si yo te pongo una foto y te digo, tiro federal, con ese muro en donde se tiraba, los baldíos abandonados, y ese polo con espacios verdes, con el espacio público también aprovechado por las instituciones de investigación. Más algunos edificios. Más edificios, sí, por supuesto. Más el traslado de la cancha River. No, eso no Nada que ver con ustedes. No. Eso debe haber sido alguna noticia que impulsó Donofrio. Yo te digo como bostero, envidioso de algún proyecto de renovación de la Bombonera. No, lo digo en chiste eso. Pero, entonces, lo que te quiero decir, mira, hace 2 años, vos que sos verde y que defendés los espacios verdes, ¿qué se dijo del Metrobús en la avenida 9 de Julio? Que no iban a quedar árboles, que era imposible trasplantarlos, que no iba a haber más verde. Y todo fue. Y yo formé parte también de esas críticas como la bicisenda. Debo hacer una autocrítica, porque un político no puede hacer una autocrítica. No se sacó ningún árbol. Hay más árboles que antes. Cuando florecieron los jacarandá, nunca estuvo tan violeta la avenida 9 de Julio como ahora. Se agregaron los canteros. Entonces, lo que te quiero decir es que hay que tener mucho cuidado cuando se analiza. Además, te voy a decir una cosa. Una cosa es decir que vos tenés una estrategia de promoción de determinado tipo de viviendas, ¿sí? Y determinado tipo de construcción para, y además dotarla de equipamiento comercial para revivir una zona que estaba degradada, como está sucediendo en muchos lugares del sur. Y otra cosa es decir que hay negocios inmobiliarios atrás. En este país, en donde es tan fácil para que una ONG, un partido, un periodista, un particular inicie una acción judicial. ¿Cuál es la denuncia que tiene Rodríguez Larreta? A ver, contámela. ¿Quién lo denunció? No sé, yo no, la verdad no investigo. Bueno, pero está bien, pero como periodista vos podés saber. No existe. No, lo que yo puedo saber cuáles son los negocios colaterales que suele haber en este tipo de situaciones, los cuales son medianamente lícitos. No veo que haya ninguna denuncia, eso es lo que te quiero decir. Bueno, no tienen por qué ser en la denunciados. Ciudad, pero escúchame, en la ciudad. ¿Por qué tienen que ser ilícitos? Pero escúchame. Los negocios de los amigos son los negocios con los amigos. No. Yo lo que te estoy planteando es lo siguiente. En esta ciudad, en donde un intendente terminó su carrera política como Grosso, ¿a vos te parece que si hace 12 años o 4 años gobierna Larreta, si alguien tuviera una denuncia no la haría? En esta ciudad de cínicos, en donde la propia presidenta la ex presidenta quiso construir una torre de 300 metros en la isla de Marchi, no sé si vos te acordás. Y no se preocupó por la Villa Rodrigo Bueno, que ahora sí está urbanizando Rodríguez Larreta. Entonces hay un gran cinismo en esta ciudad. Digo esta ciudad, el cinismo de esta ciudad porque la vicepresidenta es porteña, culturalmente, físicamente es porteña, por más que ame que su lugar en el mundo sea... Bueno, pero digamos que nació en Platense y se formó en La Plata. Sí, pero forma parte del sistema político porteño bonaerense. Porteño bonaerense del cordón, del área metropolitana. Ubicala a ella proyectada en la provincia de Buenos Aires, no en la capital federal. No, pero hace política cultural con eso. Por eso se quiso meter con tantas obras, con el CCK, el Centro Cultural. Por eso quería hacer este proyecto y este emprendimiento en la isla de Marchi. Como yo siempre digo en la legislatura, ahí los legisladores no pensaron, no estaban en contra de las torres. Era una torre de 300 metros, al lado de la reserva y al lado de una villa. Entonces,
yo digo, hay que relativizar esas cosas. Y además no hay que subestimar al 56% de los porteños que lo han votado a este gobierno, que votaron nada menos que a figuras como Rodríguez Larreta, Santilli, Lustó, el Partido Socialista, la Coalición Cívica, Ocaña. Es muy potente eso. Ya lo vivimos. Discúlpame, se acabó el tiempo. Bueno. Te doy el reloj de la casa. Bueno. Te doy el vino de la casa. Y yo te traje un champán. Ah, bueno, para pasar Bueno, te la agradezco Navidad. mucho. Y te doy el angelito, El el nuevo famoso angelito que angelito, tenemos, sí. no es otro. ¿eh? Bueno, muchas gracias. No, te agradezco mucho y bueno, después de este momento de esparcimiento porteño, ciudadano, verde, inesperado, porque íbamos a hablar de política, los invito a que, bueno, para que entremos al infierno de la economía, que va a estar sentado ahí Agustín Monteverde y nos va a decir qué piensa de Guzmán y qué piensa de Kicillof y Guzmán y qué piensa de Culfas y Guzmán. Por lo menos espero que eso lo confiese en este nuevo bloque que vamos a tener en apenas un minuto. Gracias, Reuter, para que es más larga. ¿Sabe que vamos a iniciar algo? Yo me voy a hacer de Agustín Monteverde, voy a decir lo que él diría. Unos gastando y emitiendo, otros padeciendo y esto termina mal. Eso creo que me diría Monteverde. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, por empezar, la Argentina es el país... Todavía no conocemos el plan completo, pero más o menos... En donde nosotros permanentemente aplicamos como remedio la misma droga que nos produjo la enfermedad. Y con eso pretendemos salir de la enfermedad. Entonces, ¿cuántos gobiernos van que lo que te traen como solución es que te van a mover el consumo, que le van a poner plata en el bolsillo de la gente y que eso se va a lograr, obviamente, sin ajuste fiscal? Tradúzcase esto, decodifíquese, el ajuste lo van a hacer los particulares. ¿Cuántas leyes de emergencia económica ya conocemos? Que lo único que buscan es dotar de poderes inconstitucionales, claramente violatorios de la Constitución. Artículo 29 de la Constitución Nacional. El Congreso no puede otorgar al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias. ¿Y lo de los 2 tercios? Que otorguen supremacía sobre sus ciudadanos, a riesgo no solamente de una nulidad insanable, sino además de todo, de merecer... Estamos hablando de economía, ¿no? No hagamos constitucionalismo. Decime qué va a pasar. La ley que nunca respetamos, la Ley Suprema de la Nación. ¿Qué es lo que crees vos que va a pasar con todas estas nuevas medidas? ¿Cuál es el proceso? Porque inclusive yo arriesgaría a decir, comparto el tema de que los que ponen siempre, que esto es más o menos lo mismo, que no hay demasiada imaginación, pero también hay que reconocer que mucho de lo que la gente imaginaba que parecía que iba a ser Venezuela, algún tipo de experiencia de esas características, me parece que es mucho más tenue las medidas que se están tomando, sí, debido al estado también en que está la Argentina. Frente a eso, ¿vos cómo ves la evolución de este proceso? A ver, uno ya percibía que en los 2 meses de gran incertidumbre previos a la entrega del poder, donde el gobierno anterior se dedicó a flotar, más que nada, aparecían ya 2 hechos en ciernes como inesquivables. Una cesación de pagos con la deuda, porque los tiempos no dan. Sobre todo, además, esto ayudado por la demora, la mora de esta administración en nombrar un equipo con el cual entrar a negociar. De cualquier ese punto. modo, la verdad no me gustaría tocar ese tema porque para mí ese tema está resuelto. Porque los acreedores, el fondo y este gobierno quieren arreglar. Y si quieren arreglar, lo van a hacer. Pasame al capítulo 2. Bueno, vamos a ver si se consiguen todas las mayorías, pero bueno, ese es uno. El otro punto que aparecía ya como inesquivable es un shock inflacionario. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el DNU que Macri nos dejó 3 semanas y pico atrás
ya nos dejaba 300.000 millones de pesos de emisión monetaria, por la sencilla razón de que los vencimientos de estos meses en pesos son enormes, porque hay que cubrir un agujero fiscal y porque además de todo uno podía ir anticipando que la nueva administración venía, por supuesto, con el tema de siempre, de ponerle plata en el bolsillo de la gente. Y más allá de que se la va a sacar a otros, para que una parte solamente lo que le saca a otro vaya a parar a jubilados, etcétera, Sí. Como aún así no alcanza, por mucho shock tributario que pongas, viene el shock inflacionario con emisión monetaria. Así que ahí ese era el otro elemento que aparecía como inesquivable y que yo diría que lo vengo a confirmar más allá de las palabras del ministro que dijo que se iba a desinflacionar, que no se iba a emitir, etcétera. Bueno, también dijo que no iba a haber desdoblamiento cambiario y lo que tenemos con un dólar turista es desdoblamiento, no es otra cosa. Bueno, y además daría la impresión de que podría haber más dólares múltiples, ¿no? Por supuesto, es la evolución natural que tienen los regímenes de control de cambios, si vos los analizás históricamente. Empiezan con el cepo, se endurece el cepo, después tienen que empezar a desdoblar y bueno, hasta que todo eso se descompone y se desintegra. Ahora, creo que la gran novedad de lo, digamos, de lo que uno está viendo es que hay un shock impositivo nuevamente que, si bien no es tan trágico como algunos radicalizados o algunos provocadores querían hacer ver, lo que está claro es que viene otra vez a golpear al sector productivo y al consumo. Razón por la cual creo que después de ponerle que durante un par de meses haya un poco de euforia de consumo, de un consumo chiquitito, ¿no? Digamos, además son los pocos pesos que van a estar poniendo. A cambio de esos pocos pesos que van a estar poniéndole a algunos, le van a estar sacando también a muchos pesos. Y esa plata, esa eterna receta de ir sobre los particulares, va a tener un costo, me parece, en la actividad económica descomunal. Me parece que nos pueden llevar a una depresión de cuento. Esto es, vos no imaginás que la idea, el propósito de esta administración, que es hacer todo esto al margen de lo que hablan del tema del hambre, para volver a crecer, que esto no va a ser significativo para que se pueda crecer, porque si no se crece, tienen problemas bastante serios. A ver, no hay forma de crecer ampliando el Estado. Es al revés la cosa. Ya esto ya lo discutí. Esto mismo lo discutí cuando arrancaba el gobierno anterior. Estaba Macri en esa reunión, pero lo discutí con Sturzenegger. Es invertir los términos de la discusión. Vos no vas a achicar el gasto creciendo, porque para crecer tenés que achicar el gasto estatal. Entonces, no hay otra. Ahora, también voy a poner mi cuota de esperanza. Creo que de alguna manera también tiene algo de valentía ir con medidas que no son precisamente simpáticas en la primera semana de gobierno. Yo diría con una audacia que tal vez Macri no tenía, digamos. De hecho, su gradualismo proverbial... Decímela porque yo ya quedé obnubilado. ¿Cuál es la medida valiente que tomó Fernández? Bueno, estas medidas no son simpáticas. Lo que quiero decir es que esto tiene un costo electoral, digamos, o en imagen, digamos. No, costo no. Digamos, es una medida para la gente que te votó. Mi pequeña vela de esperanza, lo cual de ninguna manera estoy seguro de ello, pero sí, prendo una vez que tenga ese valor también para iniciar la reforma del Estado tan pronto como se acabe esta etapa en donde trata de conformar a unos con las recetas de siempre, ¿no? Y eso, vos, ¿qué tiempo le das de funcionamiento? O digamos, ¿qué plazo? Es como en una empresa uno le dice, bueno, ¿cuánto tiempo va a andar este producto? ¿Se vende, no se vende? Es que creo que es muy difícil que
me da la impresión que es muy difícil que zafemos de una crisis bastante importante. Estamos hablando de mucho más inflación. Yo no hablo de hiperinflación en cuanto a que no va a tener los mecanismos endógenos de realimentación automática que tuvo al fin con el gobierno de Alfonsín. Pero sí, creo que vamos hacia una inflación muy alta, y para colmo te he dicho que detrás de una pequeña brisa de aire fresco, me parece que se viene una recesión feroz. ¿Qué pensás de qué es lo que piensa Guzmán sobre el capitalismo? No, es que a Guzmán nadie lo conoce bien, no sé, vas a tener que invitarlo a Stiglitz para que te hable de él, pero el discurso, que es lo único donde uno podía verlo así, habló cifrado, su mensaje fue cifrado, a algunos los engatusó, digamos, porque, bueno, en realidad está diciendo que no va a haber, que no va a haber emisión. No va a haber emisión monetaria. Bueno, díganme cómo cierra esto. Es imposible. Digamos, si vos querés sacar paloma de una galera, magia no hay. Primero tenés que poner las palomas dentro de la galera. Esto es así. Así que... Con esa frase casi terminamos la entrevista. Pero me gustaría saber, entre Guzmán y Kicillof, ¿hay diferencias? Sí, claro que hay diferencias. Y creo que incluso han comenzado a pronunciarse esas diferencias, me da la impresión, ¿no? Que en realidad lo que la gente suele mirar es la diferencia, y además que quiere que ocurra, la diferencia entre Alberto Fernández y Cristina. Pero... de alguna manera creo que esto la refleja, la trasunta. Claramente Kicillof es un hombre radicalizado. Algunas veces uno se pregunta realmente qué es lo que hay en su cabeza. Pareciera que Guzmán va unos cuantos cambios más abajo, ¿no? Bueno, te agradezco. No sé si tenemos una luz de esperanza, pero te doy el... Esperemos que no sea la del tren. No, claro, exactamente. Te doy el angelito aparte del reloj. Gracias. Te doy el vino de la casa. Bueno, vos no has traído nada, como suele juntos. Ser habitual. Mirá, en vos. dejé en el auto No me des el artículo explicación. 29 de la Constitución que vos te peleás con la Constitución, pero que hay que recordarla tan seguido. Lo que pasa es que me costó 2 veces constitucional, ¿viste? Te agradezco y a ustedes los invito al próximo lunes, que ya nos estamos acercando a la Navidad y a la fiesta. Espero que hayan disfrutado. Nos vemos el lunes. Gracias otra vez. Un gustazo. Y le aguanta la mirada.